El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 7. Por una u otra causa, la sala estaba completamente abarrotada esa noche, y el obeso judío, que los había recibido en la puerta, sonreía de oreja a oreja, con gesto trémulo y servil. Los escoltó hasta su palco, con pompa humildad, moviendo continuamente sus regordetas manos cubiertas de joyas y hablando lo más alto que podía. Dorian Gray lo aborreció más que nunca. Pensaba que había venido a ver a Miranda y se había encontrado con Caliban. Lord Henry, por el contrario, se mostraba muy contento con él. Al menos eso le demostró, insistiendo en estrecharle la mano y asegurando que estaba satisfecho de encontrar a un hombre que había descubierto un verdadero genio y que se arruinaba por la poesía. Hallward se entretenía mirando las caras de la gente del patio. El ambiente era terriblemente opresivo, y la brillante y enorme lámpara parecía una monstruosa dalia de pétalos de fuego amarillos. Los jóvenes de la galería se habían quitado los abrigos y las chaquetas, y los habían colgado sobre las barandillas. Se hablaban de uno a otro lado del teatro, y cambiaban naranjas con las llamativas muchachas que había junto a ellos. Alguna mujer reía en el patio. Sus voces eran terriblemente chillonas y discordantes. Desde el bar llegaba el sonido de los taponazos. «Vaya, un sitio para encontrar una divinidad», dijo Lord Henry. «Sí», contestó Dorian Gray. «La encontré aquí, y es algo divino al lado de todas las demás cosas del mundo. Cuando empiece a actuar, usted lo olvidará todo. Esta gente vulgar, de caras rudas y gestos brutales, se transforma en algo muy diferente cuando ella está en ese escenario. Se sientan silenciosamente y la observan. Ríen y lloran cuando ella quiere. Los maneja como si fuera un violín. Los espiritualiza. Y uno siente que ellos tienen la misma carne y la misma sangre que nosotros». «¿La misma carne y la misma sangre? No, espero que no», exclamó Lord Henry, mirando con sus prismáticos a los ocupantes de la galería. «No le haga caso, Dorian», dijo el pintor. «Yo entiendo lo que usted quiere decir y creo en esa muchacha. Si usted la ama, debe ser maravillosa, y habiéndole causado esa impresión, debe ser buena y noble. Espiritualizar a la gente es algo digno de hacerse. Si esta muchacha puede dar un alma a aquellos que han vivido sin ella, si puede crear el sentido de la belleza en personas cuyas vidas han sido sórdidas y feas, si puede eliminar su egoísmo y hacerles llorar por sufrimientos que no son suyos, es digna de toda su adoración y de la de todo el mundo. El matrimonio es algo completamente justo. Al principio no lo creía así, pero ahora lo admito. Los dioses han hecho a Sybil Vane para usted. Sin ella hubiera sido incompleto». «Gracias, Basil», contestó Dorian Gray, apretándole la mano. «Sabía que usted me entendería. Henry es tan cínico que me aterroriza. Aquí está la orquesta. Es verdaderamente horrorosa, pero solo toca durante unos 5 minutos. Después se levantará el telón y podrán ver a la muchacha a quien he dado toda mi vida, a quien he dado todo lo que es bueno en mí». Un cuarto de hora después, con un extraordinario tumulto de aplausos, Sybil Vane apareció en escena. Sí, ciertamente era maravillosa, una de las criaturas más maravillosas que había visto nunca, pensó Lord Henry. Había algo de gacela en su delicada gracia y sus grandes ojos. Un ligero rubor, como la sombra de una rosa en un espejo de plata, apareció en sus mejillas cuando miró hacia la entusiasta multitud. Retrocedió unos pasos, y sus labios parecieron temblar. Basil Hallward se puso de pie y empezó a aplaudir. Sin moverse, como en un sueño, Dorian Gray la miraba. Lord Henry la observaba con sus prismáticos, murmurando: «Encantadora, encantadora». La escena ocurría en un salón de la casa de los Capuleto, y Romeo, con sus vestidos de peregrino, había entrado con Mercucho y sus otros amigos. La orquesta empezó a tocar y comenzó la danza. Entre los horribles y mal vestidos actores, Sybil Vane se movía como una criatura de un mundo mejor. Su cuerpo se inclinaba al bailar como una planta se inclina hacia el agua. Las curvas de su pecho eran las de un blanco lirio,
Sus manos parecían ser de marfil. Sin embargo, estaba curiosamente indiferente. No mostraba ninguna señal de alegría cuando sus ojos se posaban en Romeo. Las pocas palabras que debía decir. Buen peregrino, estáis muy equivocado con vuestra mano, que ha demostrado en eso tanta cortesía y devoción. Las santas tienen manos que los peregrinos pueden tocar, y ese contacto es un sagrado beso. Y el breve diálogo que iba a continuación los dijo en un tono enteramente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista del tono era completamente falsa. Estaba falta de matiz, se perdía toda la vida del verso. La pasión se hacía irreal. Dorian Gray se puso pálido cuando la observó. Estaba confundido y ansioso. Ninguno de sus amigos le dijo nada. Les pareció que ella era absolutamente inepta. Estaban terriblemente desencantados. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba para cualquier Julieta era la escena del balcón, en el segundo acto. Esperaban ese momento. Si fallaba ahí, es que no había nada en ella. Estaba encantadora cuando apareció a la luz de la luna. Eso no se podía negar. Pero su mala actuación se fue haciendo cada vez peor. Sus gestos eran terriblemente artificiales. Daba un tono demasiado enfático a cuanto decía. El bello pasaje. Vos sabéis que el velo de la noche me cubre el rostro. Si no, podríais ver el rubor que tiñe mis mejillas, a causa de las palabras que esta noche me oísteis decir. Fue declamado con la penosa precisión con que lo hubiera hecho un escolar a quien le hubiese enseñado a recitar un profesor de segundo orden. Cuando se inclinó sobre el balcón y llegó a esos maravillosos versos. Aunque tengo en vos mi alegría, no me alegra el recuerdo de esta noche. Es demasiado temerario, imprevisto y repentino. Se parece demasiado al relámpago y cesa de ser antes de que se pueda decir ilumina. Buenas noches, vida mía. Este capullo de amor que ha nacido en esta noche de verano puede haberse convertido en una bella flor cuando nos volvamos a encontrar. Los dijo como si para ella no significaran nada. No estaba nerviosa. Por el contrario, lejos de ser así, poseía un absoluto dominio de sí misma. Era simplemente mal arte. Era un completo fracaso. Hasta la vulgar e inadecuada concurrencia del patio y la galería perdió todo su interés en la obra. Empezaron a hablar en voz alta y a silbar. El judío, que estaba en pie tras el anfiteatro, comenzó a patear de rabia. La única persona inmóvil era la muchacha misma. Cuando terminó el segundo acto, comenzó a sonar una tempestad de silbidos, y Lord Henry se levantó de su silla y se puso el gabán. «Es bellísima, Dorian», dijo, «pero no sabe actuar. Vámonos». «Voy a ver la obra hasta el final», contestó el joven con tono amargo. «Siento muchísimo haberles estropeado la noche, Henry. Les pido a los dos que me perdonen». «Mi querido Dorian, Miss Vane debe de estar enferma», interrumpió Hallward. «Volveremos otra noche». «Desearía que estuviera enferma», señaló Dorian. «Pero creo que simplemente está fría e insensible. Está enteramente cambiada. La noche pasada era una gran artista, y hoy es simplemente una vulgar y mediocre actriz». «No hables así del ser a quien amas, Dorian. El amor es más maravilloso que el arte». «Ambos son solo formas de imitación», dijo Lord Henry. «Pero vamos, Dorian, no debe estar usted aquí más tiempo. No es bueno para la moral ver una mala representación. Además, supongo que no querrá que su esposa sea una actriz. Por tanto, ¿qué importancia tiene que represente a Julieta como una muñeca de madera? Es muy bonita, y si sabe tan poco de la vida como de actuar, será una deliciosa experiencia. Solo hay dos clases de persona que son realmente fascinantes: las que lo saben absolutamente todo y las que no saben absolutamente nada. Por Dios, muchacho, no ponga esa cara tan trágica. El secreto de la juventud, el secreto de la eterna juventud, es no tener nunca una emoción que nos entristezca. Venga al club con Basil y conmigo. Fumaremos unos cigarrillos y brindaremos por la belleza de Sybil Vane. Es bellísima. ¿Qué más quiere usted?» «Váyase, Henry»,
exclamó el joven. Quiero estar solo. Basil, usted debe irse también. Ah, ¿que no ven que mi corazón está a punto de estallar? Aparecieron lágrimas en sus ojos. Sus labios temblaron y, yéndose hacia el fondo del palco, se recostó en la pared, hundiendo el rostro entre sus manos. «Vámonos, Basil», dijo Lord Henry con una extraña ternura en su voz. Los dos jóvenes salieron juntos. A los pocos momentos se encendieron los focos y el telón se alzó para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su asiento. Estaba pálido e indiferente. La representación transcurrió lenta, interminable. La mitad del público se marchó haciendo ruido con los pies y riendo. Aquello era un completo fracaso. El último acto transcurrió con la sala casi vacía. El telón bajó entre risas y protestas. Tan pronto como hubo terminado, Dorian Gray bajó entre bastidores. La muchacha estaba sentada ahí, sola, con una mirada de triunfo en el rostro. Sus ojos brillaban con extraño fulgor. Estaba radiante. Sus entreabiertos labios sonreían por una secreta alegría. Cuando él entró, ella le miró y una expresión de infinito gozo se apoderó de su ser. «¡Qué mal he actuado esta noche, Dorian!», exclamó. «Horriblemente», contestó él mirándola con cara de asombro. «Horriblemente. Ha sido algo terrible. Estás enferma. No tienes idea de cómo ha sido. No sabes cuánto he sufrido». La muchacha sonrió. «Dorian», dijo deletreando su nombre musicalmente, como si éste fuera más dulce que la miel para los rojos pétalos de su boca. «Dorian, no me entendiste, pero me entiendes ahora, ¿verdad?» «¿Qué tengo que entender?», preguntó él agriamente. «¿Por qué he estado tan mal esta noche? ¿Por qué siempre estaré ya mal? ¿Por qué nunca volveré a actuar como lo hacía antes?» Él se encogió de hombros. «Estarás enferma, supongo. Cuando estés enferma, no deberías actuar». «Es algo ridículo. Mis amigos se han aburrido. Yo también me he aburrido». Ella no pareció oírle. Estaba transfigurada de alegría. Un éxtasis de felicidad la dominaba. «¡Dorian! ¡Dorian!», exclamó. «Antes de conocerte, el teatro era la realidad de mi vida. Solamente vivía para él. Creía que todo era verdad. Yo era Rosalinda una noche y Portia la siguiente. La alegría de Beatriz era mi alegría, y los sufrimientos de Cordelia también eran los míos. Yo lo creía todo. Las personas vulgares que actuaban conmigo me parecían como dioses. El decorado era todo mi mundo. No veía más que sombras, y sin embargo me parecían cosas reales. Llegaste tú, oh, mi bello amor, y sacaste mi alma de esta prisión. Me enseñaste lo que era verdaderamente la realidad. Esta noche, por primera vez en mi vida, me he dado cuenta de lo falso, de lo ficticio, de lo vacío que había sido siempre lo que yo había representado. Esta noche por primera vez he observado lo horrible que era Romeo, viejo y pintado. Los rayos de luna eran falsos, el decorado era vulgar y las palabras que yo debía decir eran irreales. No eran mis palabras, no eran las que yo hubiera querido decir. Tú me has sugerido algo más elevado, algo junto a lo cual todo arte es solo un reflejo. Me has hecho comprender lo que realmente es el amor. Amor mío, príncipe encantador, príncipe de la vida. Detesto las sombras. Tú eres algo más de lo que todo arte puede llegar a ser. ¿Qué tengo yo que ver con las marionetas de una obra? Cuando vine esta noche no pude comprender cómo me había librado de eso. Pensé que iba a estar maravillosa. Me di cuenta de que no podía hacer nada. Repentinamente se aclaró mi alma y lo comprendí todo. Ese conocimiento era algo exquisito para mí. Les oí silbar y sonreí. ¿Qué sabían ellos de nuestro amor? Llévame, Dorian. Llévame contigo a donde podamos estar completamente solos. Odio el escenario. Puedo fingir una pasión que no siento. Pero no puedo fingir esto que me quema como si fuera fuego. Oh, Dorian, Dorian, ¿puedes entender ahora lo que esto significa? Si lo fingiera sería una profanación, porque para mí representar es estar enamorada. Tú me has hecho comprender esto. Él se sentó en el sofá y volvió la cara.
Has matado mi amor, murmuró. Ella le miró asombrada y se echó a reír. No le contestó. Fue hacia él y con sus finos dedos le acarició el cabello. Le agachó y le besó las manos. Él las retiró y un estremecimiento conmovió su cuerpo. Se levantó y se dirigió a la puerta. «Sí», exclamó. «Has matado mi amor. Solías excitar mi imaginación. Ahora ni siquiera excitas mi curiosidad. Simplemente no me produces ningún efecto. Te amaba porque eras maravillosa, por tu genio y tu inteligencia, porque hacías realidad los sueños de los grandes poetas, porque dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Ahora lo has perdido todo. Eres frívola y estúpida. Dios mío, qué loco fui al amarte. Qué tonto he sido. Ahora para mí no eres nada. No te volveré a ver. No volveré a pensar en ti. Nunca volveré a decir tu nombre. No sabes lo que llegaste a ser para mí. Llegaste a ser... no quiero ni pensarlo. Desearía no haberte visto jamás. Has estropeado todo el romanticismo de mi vida. Qué poco sabes del amor si dices que echa a perder tu arte. Sin tu arte no eres nada. Yo podría haberte hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo hubiera estado a tus pies si hubieras llevado mi nombre. ¿Qué eres ahora? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita». La muchacha se puso blanca y empezó a temblar. Juntó las manos y al hablar parecía ahogarse. «¿Hablas en serio, Dorian?», murmuró. «Estás fingiendo». «¿Fingiendo? Eso lo dejo para ti. Lo haces muy bien», contestó él amargamente. Ella se levantó y con una honda expresión de dolor en su rostro fue hacia él. Le puso la mano sobre el brazo y le miró a los ojos. Él retrocedió. «¡No me toques!», gritó. Ella lanzó un gemido y se arrojó a sus pies, permaneciendo ahí como una flor pisoteada. «Dorian, Dorian, no me dejes», susurró. «Siento no haber actuado bien. Estaba pensando en ti todo el tiempo, pero lo intentaré. Te lo prometo, lo intentaré. Nació en mí tan de repente este amor que siento por ti. Creo que nunca lo hubieras sabido si no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado. Bésame otra vez, amor mío. No te alejes de mí. No podría soportarlo. No me dejes. Mi hermano... No, eso no importa. Él no quiso decirlo. Estaba de broma, pero tú... Oh, ¿no puedes perdonarme por lo de esta noche? Trabajaré mucho e intentaré mejorar. No seas cruel conmigo, porque te amo más que a nada en el mundo. Después de todo, es la única vez que no te ha agradado. Pero tienes razón, Dorian. Podría haber sido cada vez mejor actriz. Ha sido una tontería por mi parte. Y sin embargo, no he podido evitarlo. No me dejes. No me dejes». Fue presa de un llanto apasionado. Se derrumbó en el suelo como si estuviera herida, y Dorian Gray la miró con sus bellos ojos, mientras sus labios se curvaban en una mueca de exquisito desdén. Siempre nos parecen ridículas las emociones de las personas que hemos dejado de amar. Sybil Vane le pareció absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le aburrían. «Me voy», dijo por fin con voz clara y calmosa. «No deseo ser cruel, pero no quiero volver a verte. Me has desilusionado». Ella lloró silenciosamente, pero no le contestó. Se arrastró hacia él, y sus pequeñas manos se extendieron ciegamente pareciendo buscarlo. Él se dio la vuelta y salió de la habitación. A los pocos momentos estaba fuera del teatro. No sabía hacia dónde iba. Después recordó vagamente haber deambulado por las calles mal iluminadas y haber pasado bajo arcos sombríos y junto a caras de mal aspecto. Mujeres con voces roncas y risa áspera le habían llamado. Se cruzó con borrachos que decían palabrotas y andaban tambaleándose como monstruosos monos. Vio a niños grotescos sentados bajo los marcos de las puertas y oyó gritos y blasfemias que salían de sombríos patios. Cuando estaba amaneciendo, se encontró en Covent Garden. Las sombras empezaron a desaparecer y el cielo empezó a aclararse tenuemente, tomando el color de una bella perla. Grandes carros de lirios se arrastraban lentamente por las vacías calles. Él olía al perfume de las flores, y la belleza de estas parecían traerle un bálsamo para su dolor. Entró en el mercado y observó a los hombres que descargaban sus mercancías.
Alguien con blusa blanca le ofreció unas cerezas. Le dio las gracias, maravillado de que se negara a aceptarle el dinero que quiso darle por ellas, y empezó a comerlas distraídamente. Habían sido recolectadas esa noche, y el frescor de la madrugada había penetrado en ellas. Una larga fila de muchachos que llevaban cestas con tulipanes y rosas amarillas y rojas desfiló ante él entre grandes montones de verdes legumbres. Bajo el pórtico de grises columnas pasó un grupo de muchachas que esperaban a que terminaran las subastas. Otras personas paseaban en torno a la puerta del café de la plaza. Los pesados carros de caballos circulaban sobre el aspecto adoquinado, haciendo sonar sus campanadas y cascabeles. Algunos de los conductores dormían sobre una pila de sacos. Los pichones de cuello gris revoloteaban picoteando granos. Al cabo de un rato paró un coche que le condujo a su casa. Durante unos instantes permaneció ante las escaleras de la puerta, mirando la silenciosa plaza y las blancas y cerradas ventanas de las casas. El cielo tenía ahora el color de un ópalo puro y los tejados de las casas brillaban como la plata. De una chimenea opuesta empezó a elevarse una fina columna de humo que se rizó como una cinta violeta en medio del aire nacarado. En el gran farol veneciano, botín de la góndola de algún docks que colgaba del techo del vestíbulo, aún brillaban 3 luces. Parecían azules pétalos de flor rodeados de blanco fuego. Las apagó y acto seguido se quitó el sombrero y la capa y los dejó sobre la mesa. Pasó por la librería hacia la puerta de su dormitorio, que era una gran habitación octogonal situada en el piso bajo y que, en su afán por el lujo, había hecho decorar él mismo con algunas curiosas tapicerías renacentistas que había descubierto en un viejo ático de Selby Royal. Al tiempo de cerrar la puerta, sus ojos se posaron sobre el retrato que Basil Hallward le había hecho. Retrocedió con sorpresa. Después entró a su habitación con aire algo desconcertado. Cuando se hubo desabrochado su gabán, pareció dudar. Finalmente volvió sobre sus pasos, se acercó al cuadro y lo examinó. A la escasa luz que penetraba a través de las cortinas de seda color crema, la cara le pareció un poco cambiada. Pensó que la expresión era diferente. Hubiera podido decir que había un gesto cruel en su boca. Era realmente algo extraño. Se volvió y, dirigiéndose a la ventana, corrió las cortinas. La brillante luz del amanecer entró en la habitación y barrió las fantásticas sombras de los oscuros rincones donde habían permanecido tremulantes. Pero la extraña expresión que había notado en el rostro del retrato parecía seguir ahí, aún más intensificada. La ardiente luz del sol dibujaba líneas crueles alrededor de la boca, tan claramente como si él mismo, después de haber hecho alguna cosa horrible, hubiera mirado a un espejo. Retrocedió y, tomando de la mesa un pequeño espejo ovalado circundado por unos cupidos de marfil, uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho, se apresuró a mirarse en él. En sus rojos labios no aparecía ninguna línea de aquellas. ¿Qué significaba esto? Se frotó los ojos y volvió a acercarse a la pintura, examinándola otra vez. No había notado ninguna señal cambiada al mirar antes el cuadro, y sin embargo, no cabía duda, la expresión se había alterado. No era una simple imaginación suya. La cosa era horriblemente visible. Se sentó en una silla y comenzó a pensar. De repente vino a su memoria lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día en que éste terminó el cuadro. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado el loco deseo de ser eternamente joven y que el retrato se hiciera viejo, que su propia belleza fuera inalterable y la cara del lienzo reflejara sus pasiones y sus pecados, que aquella imagen pintada soportara todos los sufrimientos y pensamientos, mientras que la delicada belleza y juventud que él poseía fuesen eternas. Seguramente su deseo no había sido escuchado. Tales cosas son imposibles. Le parecía monstruoso pensar en ellas. Y sin embargo, ahí estaba la pintura frente a él, con ese gesto de crueldad en la boca. Crueldad. ¿Había sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. Había soñado que era una gran actriz y le había dado su amor porque había creído que era un ser distinto. Después ella le desilusionó. Había resultado superficial e indigna. Y sin embargo, un sentimiento de infinito arrepentimiento se apoderó de él cuando pensó en ella, yaciendo a sus pies como una niña.
Recordó con cuánto desprecio la miró. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué se le había dado un alma así? Pero él también había sufrido. Durante las 3 terribles horas que duró la obra, él había vivido siglos de dolor, eternidades de tortura. Su vida bien valía la de ella. Él la había herido por un instante, pero ella lo había hecho durante mucho tiempo. Además, las mujeres están mejor constituidas que los hombres para soportar el dolor. Viven de sus emociones. Cuando se enamoran, es simplemente para tener a alguien a quien montarle escenas. Lord Henry se lo había dicho, y él sabía bien lo que eran las mujeres. ¿Por qué tenía que preocuparse por Sybil Vane? Ahora ya no era nada para él. Pero, ¿y el cuadro? ¿Qué podía decir de esto? Tenía el secreto de su vida y contaba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. Le enseñaría también a odiar su propia alma. ¿Debía mirarlo otra vez? No, era simplemente una ilusión de sus sentidos. La horrible noche que acababa de pasar le había hecho ver fantasmas. Repentinamente cayó sobre su cerebro esa mancha escarlata que convierte a los hombres en locos. El retrato no había cambiado. Era una tontería pensar eso. Sin embargo, lo estaba observando, con su bello rostro ligeramente arrugado y su sonrisa cruel. Su pelo reluciente brillaba con la luz del sol. Sus ojos azules se encontraron con los suyos. Un sentimiento de infinita lástima, no por sí mismo, sino por su imagen pintada, le atenazó. Había cambiado un poco, y podía cambiar más. Su cabello dorado se convertía en gris. Sus rosas blancas y rojas morirían. Por cada pecado que él cometiese, aparecería una señal más, que iría destruyendo su belleza. Pero él no pecaría. El retrato, cambiado o no, sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría las tentaciones. No volvería a ver más a Lord Henry. No volvería a escuchar esas venenosas teorías que hicieron nacer en él, por vez primera, en el jardín de la casa de Basil Hallward, la pasión por las cosas imposibles. Volvería junto a Sybil Vane. Le pediría perdón, se casaría con ella e intentaría amarla otra vez. Sí, ese era su deber. Ella habría sufrido más que él. Pobre niña. Había sido egoísta y cruel con ella. La fascinación que había ejercido sobre él volvería. Serían felices juntos. Su vida con ella sería bella y pura. Se levantó de la silla y puso un gran biombo frente al cuadro, estremeciéndose al mirarlo. ¡Qué horrible!, murmuró para sí mismo. Después se dirigió al ventanal que daba al jardín y lo abrió. Cuando estuvo fuera, sobre la hierba, respiró profundamente. El aire fresco de la mañana pareció alejar todas sus sombrías pasiones. Pensó solo en Sybil. Un ligero eco de su amor volvió hacia él. Repitió su nombre una y otra vez. Los pájaros que cantaban en el jardín parecían hablar de ella a las flores.